gracias a los asistentes que llegaron. Este es el último seminario de este año. Esperemos que el año próximo haya otra dinámica y también se mejore la asistencia y la calidad de los ponentes. Y pues para mí es un placer presentarles el día de hoy a Sofía Corso. Es una exalumna del CIO. Trabajó con el doctor Enrique Castro en Terahertz, creo que fue de las iniciadoras del grupo de Terahertz aquí en el CIO. Es pionera en Terahertz en México y en el CIO. Y pues como les mandé en el correo, es alguien que trabajó en Terahertz con longitudes de onda muy grandes y ahora está trabajando en el otro extremo, ¿no? Con longitudes de onda muy pequeñas. Y pues estuvo trabajando también en el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, que es pues la agencia encargada de establecer las normas de múltiples cosas en Estados Unidos, y desde luego ahí utilizan mucha óptica para muchas cosas. Y actualmente se encuentra en ASML, que es, entiendo, la compañía que fabrica y diseña los sistemas de litografía que después son utilizados para la fabricación de los chips de las grandes empresas de semiconductores, ¿no? Entonces, creo que ha sido una historia de éxito de alguien que no está formalmente en un centro de investigación público como el CIO, sino más bien en una industria de punta. Y bueno, pues bienvenida, Sofía. Adelante. Tenemos 40 minutos para escucharte y luego veremos si hay preguntas. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Sofía y, como ya dijo el doctor Luis, soy egresada del CIO. Si mal no recuerdo, estos seminarios normalmente son bastante técnicos. Se elige un tema y se desarrolla a profundidad. Lo que voy a hacer yo hoy es un poquito diferente porque discutíamos con el doctor Luis que sería bonito hablar también de mi trayectoria profesional, de cómo el CIO me abrió puertas o me dio las herramientas para desarrollar mi carrera. Entonces, es lo que voy a hacer con esta presentación un poco, es hablar un poco de mí, de cómo han ido surgiendo oportunidades que he tomado, he disfrutado mucho, y a la par también mencionar un poco de los aspectos técnicos de los proyectos que he desarrollado o en los que he colaborado en estos últimos 15 años. Entonces, no va a ser precisamente a detalle, pero a grandes rasgos mencionar algunos proyectos. Le llamé a mi presentación de Terahertz a EUV, mi experiencia con la luz, la investigación y la industria, porque como menciono, y quiero hablar y abordar muchos temas que he aprendido, técnicos, pero también la experiencia de vivir y trabajar en diferentes culturas. Para presentarme acerca de mí, mi nombre es Sofía y ella es Emily, es mi hija, tiene 8 años y a ella le ha tocado mudarse de aquí para allá conmigo. Soy originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para los que han estado por allá o conocen, es una foto del cañón del Sumidero, muy bonito. Nací y crecí ahí, estudié en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, me gradué como ingeniera mecánica en 2009 y desde ahí empezaron las oportunidades que a veces no estás buscando, pero que aparecen y si tienes un poquito de valor y te avientas, las tomas. El doctor Elder se conoció con mi asesor de tesis de ingeniería mecánica en un avión. Iban volando hacia Tuxtla Gutiérrez para una feria de posgrado y empezó el doctor Elder le empezó a comentar a mi asesor que estaban interesados en integrar más ingenieros mecánicos en los posgrados del CIO porque querían desarrollar proyectos más multidisciplinarios, no solo ingenieros electrónicos y ingenieros licenciados en física, sino que querían
como promocionar más que también vinieran ingenieros con otras especialidades. Entonces, mi asesor dijo, ok, si tengo 2 estudiantes que están próximas a graduarse, que están trabajando conmigo y que pudieran estar interesadas. Y entonces él les dijo, ok, pero se tienen que registrar este fin de semana porque el examen de admisión es el miércoles. Entonces llega de regreso a Tuxtla Gutiérrez, llega mi asesor y nos dice, están interesados en hacer un posgrado en óptica, es con una beca CONACYT, pero tienen que irse este fin de semana. Yo acabo de presentar mi último examen, y ni siquiera me quedé a la graduación y regresé, era un jueves en la noche, regreso a mi casa y le digo a mis papás, este fin de semana me mudo a León, Guanajuato. Y así fue como llegué al CIO. Para ser sincera, antes de ese día nunca había escuchado del CIO, pero me puse a leer, me puse a investigar de qué se trataba y me pareció una excelente oportunidad. Así que básicamente sin conocer a nadie, sin nunca haber estado en León, decidí tomar la oportunidad. Era una época en la que durante el propedéutico, que va posterior al examen de admisión, había alojamiento en villas y eso facilitó mucho esta decisión de saltar en un fin de semana y empacar tu vida en una maleta y moverte. Pero el día de hoy estoy muy agradecida y muy contenta de haber tomado ese riesgo porque fue la base para estar en donde estoy el día de hoy. Me mudo a León, Guanajuato. Estuve viviendo en León de 2009 a 2015 durante maestría y doctorado. Me mudo a Estados Unidos en 2017 y hay unos años perdidos ahí, si se dan cuenta. Y es porque en 2015 tuve la oportunidad de hacer una estancia corta en UCLA, en Los Ángeles, California. Y cuando regresé, en principio nada más regresaba a terminar la tesis porque teníamos ya todos los resultados, era enviar el segundo paper, terminar la tesis y graduarme a finales de 2015, pero regreso y decido que como la beca ya se había terminado, iba a pasar esos últimos meses en mi ciudad de origen. En ese entonces estaba casada y llego a Tuxtla Gutiérrez de regreso y me encuentro con que estoy embarazada y entonces todo cambia inmediatamente. Otra de esas oportunidades que tampoco estaba planeando en ese momento, pero que también se agradece y no me arrepiento. Pero durante el embarazo sufro depresión, entonces lo que iban a ser 4 meses de terminar la tesis y graduarme se convirtió en año y medio porque durante el embarazo con la depresión no podía escribir, el cerebro funciona diferente. Después de que Emily nace, mi cerebro regresa a la normalidad y puedo terminar la tesis y me graduó en diciembre de 2016 e inicio a trabajar en el NIST en enero de 2017. Viví en Gatesburg, Maryland, de 2017 a 2022. Pasé la pandemia allá. Si hacen números y les gusta seguir política, fue precisamente el primer periodo en el que fue el presidente Donald Trump y él hizo, no directamente, pero algunas modificaciones en cuestiones migratorias. Mi plan original era establecerme en Estados Unidos, pero los años empezaron a pasar, el tipo de visa con el que me fui se llamaba J1, que es la que se usa para los intercambios, que es la misma que había usado para ir a UCLA. Pero estas visas son para intercambio cultural y tecnológico, pero tienen algunas restricciones para convertirlas a residencia. Y las reglas no cambiaron en el sentido de que las empezaron a negar, pero los procedimientos se elongaron de tal manera que si tienes una fecha de expiración de tu visa, definitivamente tienes que salir del país. Entonces, en 2021
Era mi 5.º año con este tipo de visas. Estas visas únicamente se pueden renovar por 5 años. Empiezo a buscar opciones en diferentes países. Mi idea inicial, sinceramente, era Canadá. Sin embargo, había ya escuchado un poco acerca de ASML, es una empresa muy grande. Inicialmente escuché porque tiene una rama en Wilton, en Estados Unidos, pero digamos que la matriz está en Países Bajos, Holanda, Netherlands, no sé cómo les suene más familiar, pero así que decidí hacer la aplicación. Me contestaron muy rápido, ellos se encargaron de la mudanza y todo, y desde el 1 de febrero de 2022 estoy radicando acá, muy contenta, como mencionaba, para los que llegaron un poquito antes y todavía escucharon un poquito del chit chat que teníamos. La vida es muy agradable, es un lugar muy seguro, y entonces estoy muy contenta a pesar del clima. Pero para ir avanzando con la presentación, voy a ir abundando un poquito más en cada uno, así fue como el recorrido general de lo que ha sido mi carrera, pero cómo se fue desarrollando. Como ya mencionó el doctor Luis Armando, trabajé en el grupo de Terahertz en el CIO, el doctor Enrique Castro, para ambas, maestría y doctorado. Y lo que se ve aquí en el lado izquierdo es más o menos lo que estaba sucediendo en el grupo durante yo estudié el doctorado, aplicaciones de terahertz, aplicaciones médicas de terahertz. En ese entonces estaba tratando de desarrollar una técnica que permitiera la detección temprana del pie diabético utilizando radiación en terahertz. A la par había un proyecto de patrimonio cultural, también fue muy interesante, y es que fue una colaboración con el INAH de Guadalajara, y es que cuando reestructuran y restauran pinturas, muchas veces encuentran que no es solo la restauración, no son solo retoques, sino que en realidad a lo largo de la historia de ciertos cuadros hay cambios completamente redibujados, pero esto pues vive en las capas internas de los óleos de las pinturas, y se trató de desarrollar una técnica que permitiera reconstruir imágenes en diferentes planos de las pinturas, digamos como para conocer la historia de la pintura. También fue un proyecto interesante. Procesos industriales, aplicaciones de terahertz a procesos industriales. León, Guanajuato es la capital del cuero y calzado, y si no mal recuerdo, en esa época había una empresa que quería incursionar en la exportación, pero bueno, cuando quieres exportar necesitas adherirte a estándares. Entonces querían agregar a sus procesos de calidad un procedimiento que se pudiera utilizar en la línea de producción para monitorear el proceso de deshidratado, que tiene efectos en la calidad e inclusive en el tamaño del producto final. También había proyectos de aplicaciones de terahertz en sistemas biológicos. Se ve acá arriba, fue otro experimento que tuvimos por algún tiempo en el laboratorio. Por cierto, no sé si ese laboratorio todavía existe, espero que sí, pero teníamos un espectrómetro de terahertz abierto, construido en casa, y la idea de este proyecto era poder monitorear las diferentes dinámicas y la hidratación de las hojas de las plantas en el día y en la noche. Entonces, recuerdo haber ido a encender y apagar luces en el laboratorio porque simulábamos el día y la noche en la iluminación, monitoreando constantemente la cantidad de agua en las plantas, y
también había la idea de un proyecto para monitorear proteínas en solución acuosa. Menciono estos proyectos a grandes rasgos porque la verdad es que yo no trabajé directamente en ninguno de estos proyectos, pero era en lo que estaban trabajando mis compañeros en el equipo. Y pues teníamos las reuniones de equipo en el que cada quien va exponiendo sus temas y te vas enterando y es interesante poder compartir lo que estás haciendo, pero también aprender de lo que están haciendo tus compañeros. Del otro lado de esta diapositiva, una disculpa, una diapositiva muy cargada y casi todas son así, pero estoy tratando de resumir 15 años. Estas son las dos portadas de mis presentaciones de defensa de grado. Esta fue para mi defensa de tesis de maestría y esta fue para mi defensa de tesis de doctorado. La de maestría, precisamente en el auditorio en el que ustedes están. La de doctorado no, porque ese día había otro evento, así que fue en alguna otra locación, pero también en el CIO. El nombre de mi proyecto de maestría fue Diseño y Construcción de un espectrómetro de terahertz. Como comentaba el doctor Luis, el grupo de terahertz estaba iniciando en la época en la que yo estaba haciendo la maestría, así que mi proyecto de maestría y de otra compañera fue ayudar a construir el laboratorio, no construir, a construir la parte óptica, digamos, de laboratorio y fue una experiencia que me parece a lo mejor un poco única. Normalmente cuando eres estudiante y te, te unes a un grupo, es un grupo establecido de años y toda esta experiencia de cómo se inicia un laboratorio desde cero no es algo que se vea todos los días. Normalmente aprendes a utilizar el laboratorio y aprendes las técnicas, pero esta fue una experiencia bastante interesante porque el doctor Enrique y el doctor Ramón Carriles acababan de iniciar en el CIO, el laboratorio en ese entonces se llamaba de óptica ultra rápida, que es, no sé si la dirección sigue en ese edificio, pero en ese entonces es el edificio más nuevo del CIO, estoy segura que hay muchos más ahora, y está en la primera planta, estaba. Entonces, parte de mi proyecto de maestría fue, no sé cuál sea la situación actual, porque no he estado en México en muchos años, pero desafortunadamente el peso no es una moneda muy cara. Y entonces, siempre existe o existía en ese entonces la parte de la limitación de recursos y eso puede ser una limitante, pero también puede ser una oportunidad para ser creativos. Y recuerdo que, no sé si se sigue haciendo o no, pero el CIO es un lugar que cuenta con un taller mecánico, un taller óptico, un laboratorio de películas delgadas. Entonces, muchas de las cosas, de los elementos con los que se construyó este espectrómetro fueron 100% manufacturados en el CIO. El doctor Enrique, el doctor Ramón tenían los diseños para monturas ópticas y parte de mi trabajo en el proyecto de maestría fue desarrollar un algoritmo en MATLAB para diseñar divisores de As, que es lo que muestro aquí en la izquierda. Voy a regresar un poquito. El espectrómetro de terahertz que estoy mostrando acá inicia con un láser pulsado. No sé si todavía sea el mismo láser que está en el CIO, pero era un titanio zafiro con pulsos de unas decenas de femtosegundos. Entonces es un láser muy potente, además concentrado en una duración muy pequeña. Esto produce que
cualquier material que le pongas enfrente, en este caso divisores de haz, espejos, con el tiempo se van a ir degradando. Y estos, además, una de las mejores opciones que no se degrada tan rápido precisamente es estos divisores de haz multicapa con recubrimientos dieléctricos, pero estos son caros y además, si consideramos que estamos hablando de pulsos de 30 segundos que tienen un amplio ancho de banda en muchas ocasiones y además quieres dividir este haz en, digamos, 50-50 es bastante común, pero si quieres jugar con otras proporciones, necesitas ordenar lo que se llama customize. Y esto es mucho, mucho más caro. Entonces, considerando que teníamos todos los recursos en el CIO para poder producir nuestros propios divisores de haz, parte de mi tesis fue, como mencioné anteriormente, desarrollar un algoritmo en MATLAB que pudiera optimizar el espesor de las capas para que mantuvieran la transmitancia que requerida en cierto ancho de banda. Algunos de los challenges que tuvimos en este proyecto es que hay cierto límite en el número de capas que puedes poner porque después de cierto número de capas es inestable y se empiezan a fracturar. Hay limitaciones en el espesor que pueden tener. Entonces, este algoritmo jugaba con muchos diferentes parámetros para tratar de encontrar el menor número de capas con los espesores más pequeños que se pudiera, pero aún así producir pues el divisor de haz o el recubrimiento antirreflejante que estuviéramos requiriendo. Este es simplemente uno de los ejemplos. Recuerdo haber diseñado diferentes combinaciones y se fabricaron, como digo, en el CIO completamente, los sustratos en el taller óptico y los recubrimientos en el laboratorio de películas delgadas. Y este es simplemente un ejemplo. Podemos ver la medición y la simulación que había yo hecho en el cálculo de estos diseños. Ahora que lo pienso, tengo cierta curiosidad de saber si este laboratorio sigue estando en donde estaba cuando yo fui estudiante y si estos divisores de haz son los que actualmente se siguen utilizando. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva porque me estoy tomando mucho tiempo, pero si son curiosos, el doctor Enrique está por allá y les puedo explicar perfectamente cómo funciona un espectrómetro de terahertz. Ese fue mi proyecto de maestría. Para el doctorado continué trabajando con el doctor Enrique y a pesar de que ya mencioné muchos de los otros proyectos que existían en el grupo en ese entonces, mi trabajo fue bastante más teórico. Desafortunadamente, parte de iniciar un laboratorio también es que te toque esperar porque los deshumidificadores no están funcionando, porque el láser necesita que se le dé mantenimiento y muchas veces tuvimos temporadas en las que no podíamos disponer de láser. Entonces, parte de mi trabajo, la mayor parte de mi trabajo de investigación durante el doctorado fue simulación, fue trabajo teórico y fue en ese entonces investigación en terahertz todavía se consideraba como algo nuevo, entonces todavía había mucho desarrollo en los emisores y en los detectores de terahertz. Otra vez, no voy a abundar en detalles técnicos,
que además no, para ser sincera, no recuerdo todos los detalles. Fue un trabajo muy interesante, pero completamente teórico. Y si me preguntan, yo siempre me consideré más hacia el lado experimental. Pero este es como el resumen de las dos publicaciones. En el recuadro rojo, aquí a la izquierda, la primera publicación. Durante su doctorado en Oxford, el doctor Enrique Castro y su compañero, no voy a intentar pronunciar, no recuerdo bien el nombre, y su asesor de tesis, Michael, desarrollaron una simulación de Monte Carlo para simular la dinámica de portadores de carga. Entonces, yo no desarrollé esta simulación, pero aprendí a usarla, a entenderla y a poder jugar con los parámetros para aplicarlo a la investigación. En mi trabajo de la primera publicación, la simulación era muy sencilla, era de antenas fotoconductoras y queríamos conocer dos variaciones diferentes de arsenuro de galio. La distancia entre los contactos de la antena, el impacto en la duración del pulso de terahertz y por lo tanto en su ancho de banda. Y fueron resultados muy interesantes. Este es como el resumen. Y como no sé qué tan familiarizados estén con la generación de terahertz, pero a grandes rasgos, si tienes una antena, tienes dos contactos, aplicas un voltaje entre los contactos y con un pulso óptico muy corto, generas pares electrón-hueco muy rápidamente y estos pares electrón-hueco van a tener un tiempo de tránsito hacia los contactos, pero además, dependiendo del tiempo de vida, el tiempo de recombinación del material, también algunos de estos se van a recombinar. Entonces, y esto es lo que va a producir el transiente de terahertz. Y como digo, en esta parte es como la conclusión de este estudio, y es que cuando tienes una distancia grande entre, perdón, aquí una distancia grande entre los contactos, básicamente lo que determina la duración de tu pulso de terahertz va a ser el material en sí, el tiempo de recombinación. Y por eso vemos aquí que aunque modifiquemos el voltaje entre los contactos, estas líneas no están sufriendo un cambio. Sin embargo, cuando esta distancia entre contactos es muy pequeña, lo que va a determinar en realidad el ancho de banda o la duración del pulso de terahertz es precisamente el tiempo que les lleva a estos pares de electrón-hueco ir hacia uno de los contactos. Y entonces podemos ver aquí cómo hay una dependencia con el campo eléctrico. Como dije, no voy a abundar mucho en los detalles técnicos. Cualquier duda pueden preguntarle al doctor Enrique, que sigue trabajando en terahertz a diferencia de mí. El otro lado es la segunda publicación, que fue parte de mi trabajo de tesis doctoral. Y esta fue una colaboración con el doctor Oleg Mitrofanov. Y ellos tenían resultados experimentales, todavía no estaban muy bien entendidos, y nosotros hicimos la contraparte utilizando primeramente la simulación de Monte Carlo que utilicé acá con
otra vez ciertas modificaciones para adaptarse al experimento que habían hecho ellos, pero además después utilizando los resultados de la simulación de Monte Carlo, hacer un FDDT para poder reproducir, tratar de reproducir los resultados experimentales y tratar de entender un poco la física detrás de lo que estaban observando. Estos eran unos experimentos para estudiar la generación de terahertz en campo cercano que se produce en la superficie. Todas las superficies rompen simetría, entonces tienen un campo, aquí no hay contactos para generar el voltaje, sino que es el campo de superficie, pero el campo de superficie es en la dirección en la que se rompe la simetría, entonces es en la dirección vertical y hay generación de terahertz que se puede detectar en campo cercano. Sin embargo, el experimento que ellos estaban proponiendo era es el pulso óptico que tiene pues una distribución gaussiana, pero si de alguna manera la partes, generas una iluminación que es más como un escalón y entonces tienes, entonces tienes en los extremos, tienes un cambio abrupto que de alguna manera también genera un campo, pero en la dirección horizontal, no solo en la dirección vertical. Y entonces, como digo, un poco para ayudar a entender los resultados de este experimento, estos son los resultados experimentales y esta fue la simulación que nosotros hicimos. Y también la segunda publicación. También fue interesante, pero voy casi consumiendo los 40 minutos, así que déjenme brincar a la siguiente parte, que es no técnica, pero un poco de la experiencia y de cómo veo yo que me sirvió el CIO y lo que aprendí en el CIO hacia adelante. No solo la parte de los detalles de los experimentos y de las simulaciones o el tema particular que elegí para mis tesis, sino el desarrollo de conocimientos y habilidades que trascienden tu tema particular. Y esto es un poquito como una lección aprendida para mí y como yo veo la importancia y lo que me ha dejado el haber hecho un doctorado, independientemente del tema específico de investigación, es el desarrollo de conocimiento y de habilidades. Entonces, cosas que aprendí y que obtuve por hacer mi posgrado en CIO fue, por supuesto, principios de óptica, pero el diseño de experimentos, programación en MATLAB, análisis de datos, procesamiento de imágenes, conocimientos básicos de Linux, el push por desarrollar un poco más el inglés, practicar, hacer presentaciones y adquirir y desarrollar conocimiento. Siento que es muy importante y trascendente porque el día de hoy, en mi trabajo, sigo usando absolutamente todos estos puntos. Puse en un color diferente el último porque para mí es como una de las cosas más importantes que me dejó el doctorado es aprender, adquirir y a desarrollar conocimiento. Con adquirir me refiero al aprender a ser un poco más autodidacta, a ir en busca del conocimiento y el aprender a desarrollar conocimiento nuevo. Y creo que esa es la idea del por qué es obligatorio, o en ese entonces era, que tengas por lo menos 2 publicaciones, porque
ese es como aprendes y como practicas el cómo ser crítico, cómo desarrollar algo que no existe, cómo validar una idea. Y siento que eso cambia completamente tu manera de pensar, porque tienes una idea, tienes una hipótesis, y tú eres, o el aprender a convertirte en tu principal detractor y cambiar ok, voy a intentar, a ver si pega, y cambiar completamente la mentalidad y decir, no, voy a tratar de probar que estoy en un error, y si no logro probar que estoy en un error, entonces estoy bien. Y entonces aprendes tú mismo a ir a desarrollar la manera de validar tus resultados. Y eso siento que ha sido muy importante en general en mi carrera profesional. Vi noticias hace muy poco de que la doctora Amalia es la nueva directora del CIO. Ella probablemente no sabe esto, pero en 2016, que estaba terminando el doctorado, estaba por terminar el doctorado, ella era, no sé si la presidenta, pero sí por lo menos era parte de la directiva de la Asociación Mexicana de Óptica. Entonces ella recibió un correo electrónico proveniente del MIS, del doctor Ulf Friedman, donde decía que estaba desarrollando un proyecto y que tenía la oportunidad de agregar a alguien recién graduado. No era oficialmente un postdoctorado, porque las becas de postdoctorado en el MIS, al ser una agencia federal, ser una agencia de gobierno federal, tienen que ser únicamente para ciudadanos. Pero era un programa de becas para, le llaman Get Research, para asociados internacionales que pudieran venir y desarrollar también investigación. Entonces, él envía este correo a la doctora Amalia o a la Asociación Mexicana de Óptica, y entonces la doctora Amalia, supongo que estas listas de distribución de correo electrónico todavía existen, los redistribuye en alumnos CIO. Entonces, yo estoy a mitad del año, terminando la tesis, empezando con todos los procedimientos para la obtención de grado. Abro este correo electrónico, lo leo, y la nota al pie aquí de ese comentario es: no los manden directamente a la papelera, y abran los correos que llegan y que vengan de listas de distribución. Porque entonces leo esto, contesto al correo electrónico, me pongo en contacto con el doctor Ulf Friesman, me responde, acordamos una llamada, es una pequeña entrevista, y iniciamos el procedimiento para obtener la visa y el contrato y la invitación para trabajar en el MIS. Durante mi trabajo en el MIS, trabajé directamente con el doctor Ulf Friesman, pero también colaboré con el doctor Hans Sund, que dicho sea de paso, al final, cuando ya me iba, después de los 5 años, cuando ya me iba a mudar a Netherlands, eh, recuerdo que él es precisamente originario de Netherlands, so, ya, como que ya me llamaba. Esta es la fotografía del campus, un campus muy bonito, con inclusive algunos lagos y una parte boscosa, pero además un lugar en el que disfruté mucho trabajar y aprendí mucho también. Tuve la oportunidad de colaborar con muchos expertos en su área y aprender muchas cosas. Igual voy a tratar de ir un poquito más rápido, pero el principal proyecto que desarrollé mientras trabajé con el doctor Griezmann fue detección temprana de errores de fabricación en Immersed Silicon Gratings. So, es este tipo
de rejillas de difracción se utilizan mucho en observación astronómica. Entonces, tienen que ser muy grandes porque quieres que los órdenes de difracción estén separados para que puedas hacer buenas observaciones, o tienes que empezar a jugar con los materiales, como es una rejilla de difracción normalmente, es como de este lado, y son en reflexión hacia el medio, pero en infrared las puedes utilizar de esta manera, y entonces la separación entre los órdenes de difracción es proporcional al índice de refracción del silicio en infrared, y esto permite que puedas reducir el tamaño del elemento de difracción. Um, los métodos para fabricar rejillas de difracción es con fotolitografía, y llevan muchos procesos, principalmente rejillas de difracción como más complicadas, porque aquí no se logra ver, pero el tipo de rejillas que nosotros estábamos analizando tienen inclusive diferente ángulo. Entonces, es múltiples pasos de exposición y etching, exposición, etching, implantación. Entonces, son procesos largos, son procesos que consumen tiempo, materiales y dinero. Y si al final tienen errores, bueno, es mucho material perdido. Entonces, sí hay la manera de detectar errores desde la primera exposición, y ahorita voy a mencionar a qué tipo de errores me refiero. Entonces, pues desde un principio sabes si el producto final va a servir o no, y te ahorras el resto de la producción. En este caso estábamos hablando de errores muy, muy, muy pequeños. Voy a regresar tantito porque me brinqué decir que el título de esta parte de mi presentación es Ghostbusters, y es porque de manera coloquial así llamábamos a nuestro instrumento en el laboratorio. Es una idea bastante simple. Este es el esquema, y es que estas rejillas de difracción son para ser usadas en infrared en esta dirección. Sin embargo, puedes utilizar un láser de helioneón simple si las mides en la otra cara, en reflexión, que fue precisamente lo que nosotros hicimos acá. Tienes el láser, luego pones un divisor de haz, pones la rejilla de difracción, y luego colectas la luz y la enfoco en un CCD, en una cámara, y lo que tienes es el plano de Fourier no solo del orden principal, que es lo que estamos viendo aquí y aquí, sino de pues ciertos ángulos alrededor. Y eso lo que nos permite es detectar errores muy, muy, muy pequeñitos. Esta es logarítmica, entonces es órdenes de difracción mucho más pequeños que el orden principal. Proceso de fabricación de rejillas de difracción es con fotolitografía, como ya dije, pero también ya mencioné que estas son obleas grandes, entonces no puedes hacer una simple exposición, sino que en el proceso de fotolitografía expones una pequeña área y tienes que escanear una pequeña área y moverte una pequeña área, subes y mueves. Entonces, cada vez que haces un step, un paso para hacer la siguiente exposición, no está perfectamente alineado. Entonces, esto introduce un error periódico, y al ser un error periódico tiene una firma en el espacio. Entonces, estos normalmente se conocen como fantasmas, como ghosts, y esa es la razón por la que llamábamos a nuestro instrumento el Ghostbuster.
Estos errores deben ser por lo menos 4 órdenes de magnitud más pequeños que el orden principal, o la rejilla no va a servir. Y ellos, fue una colaboración con la Universidad de Austin, Texas, y estaban tratando de mejorar su sistema de producción, su sistema para producir estas rejillas, pero no puedes mejorar algo que no puedes medir. Entonces, en orden, buscando mejorar sus procesos, empezaron a buscar técnicas que permitieran medir estos fantasmas, estos errores más pequeños, más pequeños, más pequeños. Entonces, lo que nosotros desarrollamos aquí fue un método que nos permitiera ver errores de hasta 8 órdenes de magnitud más pequeños, y después hicimos, el formato inicial, pero después añadimos también algo que se le llama coronagraph. Hicimos como una variación, y lo que pusimos fueron un alambre aquí en diagonal, acá y acá, se logra ver un poquito la seña, para poder bloquear la señal principal del orden de difracción de la rejilla, y únicamente quedarnos con los errores, y entonces poder además detectar errores mucho más pequeños, que la rejilla es la misma aquí y acá, y aquí apenas si logramos identificar estos puntos, y cuando bloqueamos la intensidad de las principales, entonces los vemos mucho más marcados, pero además nos permite identificar otros que no habíamos visto, y muchos otros mucho más pequeños en muchos órdenes de magnitud más pequeños. Entonces también fue un trabajo muy interesante, porque era el desarrollar una técnica que permitiera identificar errores, como dije, de manera temprana, pero además muy difíciles de capturar. Voy a seguir. Es la misma lámina que presenté de lo que había ya aprendido en el CIO, que es simplemente seguir reforzando. Únicamente agregué aquí que además empecé a programar en Python, y esto es como una muestra de cómo los conocimientos y las habilidades que adquirí durante mis años en CIO son completamente relevantes para el trabajo que realicé en MIS, y cómo simplemente seguir reforzando, a excepción del inglés. Al mudarme fue cuando realmente gané la confianza y perdí el miedo de hablar, y avancé muchísimo en el inglés, que además es lo que me abrió puertas para el siguiente trabajo, que es el que tengo ahora. De ASML no puedo decir mucho, porque es una empresa privada, entonces todo está protegido en patentes, y en realidad no estoy autorizada a hablar de los detalles técnicos en los que trabajo. Sin embargo, fui a la página pública de ASML y tomé todas las imágenes y la información que es pública, de la que puedo hablar. ASML construye escáneres, construye máquinas para hacer la parte de la exposición en el proceso de fotolitografía. Las máquinas más caras y más avanzadas del mundo hasta ese punto, y con más avanzadas me refiero a que son las que permiten producir las líneas más angostas para la producción de chips. Ya me pasé de los 40 minutos, así que voy a ir muy rápido. Este es el campus, también muy bonito, y aquí en este puntito es donde está mi oficina. Es una empresa muy grande, fundada en 1984, y la semana pasada, cuando tomé esta captura, tiene alrededor de 42,000 empleados. Es un país muy pequeñito. El pueblito donde está
instalada la ASML. Es un pueblo muy, muy pequeño, conurbado con Eindhoven, que para los que siguen el fútbol es la casa del PSV, o para darles una idea, pero donde está establecido realmente es en Veldhoven, que es un pueblo muy, muy pequeño. Sin embargo, es completamente internacional porque es una empresa muy grande, somos muchísimos empleados de básicamente todas partes del mundo. Um, a grandes rasgos y corriendo un poquito para dejar un poquito de tiempo, por si alguien tiene una pregunta al final. Este es el proceso de fotolitografía, es lo que se le llama la vida de la oblea, y es que tienes tu oblea inicial o la deposición después, tienes, aplicas fotoresist, después necesitas la parte de la exposición del pattern que quieres imprimir. Después tienes el development y etching, tienes, dependiendo el tipo de estructura que quieras construir, pueden haber diferentes partes del proceso, y esto es cíclico porque cuando estás construyendo un chip son infinidad de layers que se tienen que pasar en todo este proceso. Esta es una máquina de ASML, es el escáner, a lo que le llamamos el escáner, y es básicamente la parte de la exposición en el proceso de fotolitografía. La principal innovación cuando ASML empieza es que se le llaman twin scans porque tienen doble shock, doble plataforma, y entonces puedes estar de un lado haciendo la exposición de una capa y te mueves, y del otro lado estás midiendo para que luego esta pase a exposición otra vez, y entonces digamos que estás simultáneamente produciendo dos obleas, no una, y eso permite producir más chips o más rápido. Estos son algunos de los productos. La verdad, yo trabajo en un grupo que se llama Image Sensor, y es solo una parte muy pequeñita, y son los sensores que tenemos para alinear la posición en la que se va a hacer la exposición. Entonces, en realidad yo no trabajo directamente en UV o DUV o EUV, porque estos sensores utilizan, convierten la luz de DUV a visible, y nosotros procesamos en visible, pero el título sonaba mucho más bonito si ponía de terahertz a DUV. Y estas máquinas en realidad sí utilizan radiación en el extremo ultravioleta. Estos son algunos de los productos que tiene ASML, y es importante pues la fuente de luz, porque la longitud de onda um, impacta muchísimo qué tan pequeño puedes imprimir, pero además la apertura numérica del sistema, la resolución, qué tan delgada es la línea que se puede imprimir, y la producción, qué tan rápido se puede hacer. Esto es a lo que se le llama DUV, Deep UV, y este es Extreme UV, y este es el límite que tenemos ahorita, son 8 nanómetros, como les decía, son las máquinas que pueden imprimir las líneas más angostas a nivel mundial. Nuestros clientes son empresas como Micron, Intel, los más grandes productores de chips, y lo que piden ellos es mayor apertura numérica y mayor producción, wafers por hora. Esta es una foto del grupo en el que estoy trabajando. Esta foto es de año y medio. Es una compañía muy grande, es una compañía muy dinámica. De hace un año y medio que tomamos esta foto, han habido múltiples cambios en el equipo, pero es también muy, muy interesante el trabajo, y voy a terminar con la misma diapositiva. Hice desde el principio las cosas que aprendí en el CIO, que reforcé en el NIS, son cosas que utilizo todos los días en mi trabajo hasta el día de hoy. Tardé un poquito más de lo que yo esperaba, pero
tenemos 1 o 2 minutos más para si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, Sofía. Pues creo que es una charla, como bien dijo ella, la historia de lo que ha tenido que pasar para estar en el lugar en el que se encuentra. Y me agrada que haya dejado esta última transparencia, ¿no? Sobre todo para los estudiantes, donde espero que pues, se vea que parte de las materias en las que está estructurado los programas del posgrado, pues sí tienen un impacto, ¿no? A veces estamos trabajando en materiales y creemos que saber algo de metrología no es importante y resulta ser que en el lugar de trabajo lo que vamos a tener que hacer es metrología más que el material. Pero bueno, entonces, muchas gracias, Sofía. ¿Alguna pregunta, comentarios? Tenemos tiempo. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Se puede preguntar sobre Netherlands todavía, supongo. A ver, aquí una pregunta de una persona que conoce, Sofía. ¿Ok? ¿Qué tal, Sofía? Enrique Castro, por acá. Muchas gracias por la plática, muy, muy interesante. Quisiera preguntar un poquito sobre la parte en la que tú trabajas. Obviamente sé que no nos puedes platicar mucho de la parte técnica en sí, ¿no? Pero si entendí bien, a lo que tú te dedicas son sensores para registrar, digamos, el patrón de una capa con la capa subsecuente y con la siguiente y con la siguiente, o más o menos, digamos, de qué se trata tu trabajo de nuevo, sin necesariamente revelar los detalles técnicos del cómo lo hacen, ¿no? Y cuando estamos hablando de líneas de muy, muy pocos nanómetros, la precisión con la que alineas cada parte influye. Entonces, hay diferentes tipos de sensores. Tenemos, como mencionaba, tenemos estos twin scan, el doble shock, y en un lado está la parte de metrología, y en el otro lado está la parte de la exposición. Los sensores con los que yo trabajo están en la parte de la exposición. Entonces, en la parte de la exposición, únicamente checas que tienes que tener la iluminación, luego tienes que tener el reticle, que es donde tienes el patrón que vas a exponer, y luego tienes que tener la oblea. Y todo tiene que estar perfectamente alineado entre sí. Entonces, hay sensores que se encargan de alinear la posición de la plataforma esta que se está moviendo con la oblea. Hay sensores que se van a encargar de que la oblea después esté alineada con el reticle y que todo esto además esté alineado con la lente o con la parte de la lente que se está utilizando. Más o menos hacia allá iba la pregunta. Entonces, la alineación se va haciendo como por etapas. En diferentes momentos tenemos, cada sensor tiene diferentes tipos de marcas que están en la oblea para checar que en efecto está la primera capa, pasa a medición, tienes que saber exactamente dónde está para que la segunda capa no vaya a generar, digamos, cortocircuito o se vaya a cortar la conducción. Entre capas, todas esas estructuras tienen que estar perfectamente alineadas. Okay. Gracias, Sofía. A lo mejor, no sé si aclara, ¿y estos movimientos son de nanómetros? ¿O de qué orden son esos movimientos? Como mencioné acá, tenemos diferentes tipos de productos y cada producto tiene una resolución diferente y, por supuesto, precios muy diferentes. Entonces, lo que los productores de chips hacen es que tienen diferentes máquinas y entonces únicamente utilizan los equipos más caros para lo que se le llama the critical layer, la capa que necesita la resolución más fina, y luego las capas que no son tan importantes las puedes hacer en máquinas más baratas que tienen otro tipo de resolución. Entonces, estos son procesos, las fábricas de nuestros clientes tienen pisos enteros de clean room
con muchas de estas diferentes escáneres y únicamente y vas utilizando, dependiendo la capa del chip que necesitas, vas utilizando la máquina con la resolución que necesitas, pero todas utilizan las mismas marcas en la oblea para poder alinear y que puedas pasar en tu producción de un escáner a otro. Porque además, entre capas, no todas las capas se pueden hacer en el escáner. Tienes que salir del escáner y tienes que hacer otros procesos. Y estos procesos además también incluyen errores que si los detectas, puedes precompensar en la siguiente capa en el escáner. Entonces hay loops, hay procesos de retroalimentación y medición dentro del escáner, pero fuera del escáner también. Perfecto, gracias. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Qué tal, Sofía? Bueno, muchas gracias por tu interesante presentación. Yo quisiera preguntarte qué tan difícil fue entrar a ASML. Si pudieras contarnos un poquito al respecto. Digo, es una de las empresas que yo considero más innovadoras del mundo. Y también quisiera preguntarte si sabes si hay más mexicanos trabajando ahí y si hay oportunidades para estudiantes para poder hacer quizá algunas estancias breves participando en algunos proyectos que nos pudieras comentar. Gracias. Sí, la verdad es que estaba empezando a buscar opciones, entonces hice mi cuenta en LinkedIn y empecé a poner filtros para qué cosas más o menos se alineaban con mi perfil. No apliqué directamente vía LinkedIn, pero ahí fue como conocí o digamos empecé a ver sobre ASML. Entonces me metí a la página de ASML, asml.com, y empecé a ver, hay una parte ahí donde están todas las vacantes, y entonces, pues somos investigadores, ¿verdad? Empecé a abrir vacante por vacante hasta que encontré una que empataba bastante bien con mi trayectoria y con mi currículum. Y entonces, una recomendación que diría es, si están aplicando para trabajos, no hagan un currículum genérico y lo manden a 20 lugares distintos. Tómense el tiempo de ir y estudiar la vacante y entonces escribir tu currículum en base a la vacante. No estoy diciendo que inventes cosas, estoy diciendo que resaltes las partes de tu currículum que completamente hacen el match con la vacante. Porque principalmente en empresas grandes, el primer filtro de currículum, lo más seguro es que ni siquiera sea una persona. Va a ser un algoritmo que va a ver quién tiene más de los puntos que estamos pidiendo. Parte de lo que piden también es una carta de presentación. Entonces, primero haces tu currículum y lo debes de, digamos, hacer pensando en la vacante a la que vas a aplicar para que pases el primer filtro, que va a ser el de un algoritmo. Y después tú escribes, redactas una carta de presentación en la que tú te promocionas a ti mismo. Pero además, otra vez, pensando en la vacante y en la empresa. Y entonces dices el por qué tú serías como el candidato perfecto para eso, haces tu carta de presentación y eso entiendo yo que va para los siguientes pasos. O sea, si logras escribir tu currículum de tal manera que pases la parte del algoritmo, entonces ya una persona va a leer tu carta. Y ahí es donde ya tú, aunque no tengas completamente la experiencia que están pidiendo, pero tú muestras también tu motivación y otras habilidades que tienes que te permitan aprender o desarrollar o adaptarte a lo que se está pidiendo. Y si eso pasa, entonces después ya te llaman a una entrevista. En mi caso, fue la verdad muy rápido. Envié mi currículum, bueno, el paquete completo, el currículum, la carta de presentación un jueves y el lunes me estaban programando una entrevista. Todavía era la parte del final de la pandemia, entonces todo era vía remota. Entonces me programaron la primera entrevista a los 15 días.
La primera entrevista fue con el manager que tiene la vacante. Él me explicó, desde el principio me dijo, hay diferentes respuestas que yo voy a dar después de esta entrevista. Una es, sí, esta persona cumple con el perfil y estoy interesada. La segunda opción puede decir, pienso que esta persona podría ser una buena adquisición para ASML, pero no precisamente para la vacante que yo tengo, entonces recomiendo que se pase a esta otra vacante o a este otro manager. O puedo decir, no, no creo que esta persona es un buen fit. Después de esa primera entrevista, entiendo que en mi caso fue la primera parte, donde dijo, sí, esta persona es una buena adquisición para SML, pero además cumple con lo que yo estoy pidiendo en la vacante. Entonces hay una segunda ronda de entrevistas y pasas la primera, y esa es con los arquitectos del grupo. Personas muy experimentadas en el grupo, y entonces que además van a ser para el equipo específico en el que vas a trabajar. Entonces fue la segunda ronda de entrevistas, y después de esa segunda ronda de entrevistas ellos se reúnen, a los que hayan llegado a la segunda o tercera ronda, ponen a los candidatos sobre la mesa y discuten a quién se va a contratar. Y después, si pasas esa parte, va a la tercera ronda de entrevistas, que ya es con recursos humanos, y es donde ya puedes empezar a hablar un poquito más sobre salario, prestaciones y contratación. Ese fue más o menos el proceso, fue bastante rápido. De la primera entrevista a la segunda fueron otros 15 días, y a la tercera otros 15 días, y después ya me enviaron el contrato, bueno, la oferta, la acepté, y luego el contrato. Ellos se encargaron del proceso migratorio, y de hecho ellos se encargaron también de la mudanza. Ellos pagaron todo, no solo a mí y a mi familia, sino un contenedor para llevar muebles. Y llegando me dieron 2 meses de alojamiento, un departamento amueblado, que era el tiempo que me daban a mí para conseguir una casa rentada, porque hay mucha gente aquí y pocas casas, entonces cuesta un poquito encontrar para renta y para compra, y los 2 meses también en los que tus cosas van a llegar. Entonces, son una empresa con mucha experiencia en contratación de internacionales. Entonces ya el proceso fue muy, muy sencillo, ellos se encargan de todo. Cuestión de estudiantes, no sé, hay colaboraciones con universidades locales, no sé con universidades, con lugares fuera, por la cuestión de los gastos, porque sí hay oportunidades para hacer internships, las he visto, pero no sé qué tan fácil sea eso de manera internacional, o quién tuviera que pagar por los gastos. Cuestiones de contratación, hace casi 3 años, cuando yo apliqué, fue además un momento muy adecuado, porque la empresa estaba creciendo muchísimo. Hace 2 años hubo un freeze en las contrataciones, no se pudo contratar por algunos meses. Ahorita hay algunos departamentos que todavía no están contratando, pero he escuchado que hay departamentos que otra vez están contratando mucho. Entonces sí hay muchas oportunidades de trabajo, hay muchas vacantes todo el tiempo. Mexicanos muchos, latinos muchos, y gente de todo el mundo. Perfecto, muchas gracias. Aguascalientes, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Un poquito más alto, casi no se escucha. ¿Me escucho bien? Creo que no hay preguntas por acá. Muy interesante. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ya es tarde. Pues un agradecimiento, Sofía. Muchas gracias por la presentación. Te vamos a hacer llegar desde luego tu reconocimiento. No sé qué tanto le interese a ASML, pero yo supongo que a ti sí. Y pues está redactado en inglés para que sea de la mayor utilidad. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo año. No sé si quieran otorgarle un aplauso a la distancia. Gracias. Esperemos que el abrazo sea lo suficientemente caluroso para remediar el clima, al menos por unos segundos. Gracias, Sofía.
Sí, muchas gracias y muy bonito poder reconectar, aunque sea un ratito con el CEO. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Sofía, pues te mando más al rato el reconocimiento, ¿no? Y Claro que sí sí. sabes que va a haber una reunión de egresados del CEO el próximo año. No, como decía ahorita, bonito poder reconectar porque la verdad es que principalmente yo que llevo ya muchos años fuera de Fuera de México, México. es muy fácil poco a poco ir perdiendo el contacto con todos y sentirte completamente desconectado. La verdad es que cuando llega la invitación por LinkedIn, creo que fue cuando Sí, fue por LinkedIn. qué bonito. Tengo compañeros a los que sigo en LinkedIn, tengo algunos compañeros a los que veo en Instagram, pero creo que los que estamos como más activos somos los que estamos fuera, a lo mejor porque Pues sí, extrañamos. porque están afuera. Claro. Pero no sabía. La verdad es que también no he ido a México en 8 años y no tengo planes de ir pronto, pero sí es bonito saber que hacen reuniones y Pues sí, aquí seguimos. ¿Algún comentario? No, pues nada más, muchas gracias, Sofía. Muy interesante. Qué bueno ver gracias. que vas muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Yo sé que fue una de las mayores decepciones porque abandoné los terahertz, pero así pasa a veces. No, yo creo que todo lo contrario, lo que nos agrada es ver que pues tienen éxito y tus transparencias que pusiste, las tres, ¿no? Es claro que ese cuestionamiento que a veces hacen los estudiantes de ¿por qué llevo esta materia? ¿Para qué me sirve? O por ejemplo, ahora, creo que a ti no te tocó ya llevar inglés curricular, ¿verdad? Pero, Llevábamos preparación para el TOEFL, más o menos. exacto, pero era obligatorio y pues ahora tenemos cursos de inglés curriculares, pero los alumnos se quejan mucho del inglés, de que tengan que llevar inglés, pero así como tú, ya han expuesto otros egresados que están en el extranjero y lo que les dicen es, el inglés es fundamental, o sea, tienen que aprender inglés, tienen que hablar inglés, tienen que escribir inglés, es el 30-40% del éxito. Netherlands es uno de los países en los que mayor número de la población habla inglés. De hecho, por eso puedo sobrevivir fácilmente aquí, porque donde quiera puedes conseguir cualquier cosa en inglés. Pero es parte del currículum desde antes de la universidad, Y desde la primaria, ¿no? hasta la prepa. Pero además en la universidad es combinada. Hay materias en inglés y materias en Dutch. Entonces, de verdad, cualquier persona que estudia la universidad en Netherlands tiene que ser completamente fluent en inglés, porque hay materias que se llevan completamente en inglés. Pues sí, bueno. Pues Sí. muchas gracias para que te vayas a descansar. Sí. Dale, Saludos, ya. Alfredo. Saludos, bye. Bye bye.